Bienvenidos. Este es un punto de encuentro en el que analizaremos la apuesta más importante para el país hoy, que es el tema de la paz. Sin duda alguna, el tema de la paz se ha convertido en primer orden en la agenda nacional. Por eso hoy promovemos la reflexión y hacemos pedagogía para que todos los colombianos entendamos este proceso de contenido y significado que nos trae la paz. Hoy nos encontramos desde el Parque Tomás Uri Salcedo, ubicado en la ciudad de Barranquilla, con el historiador y académico Hugo Castillo Mesino, quien disertará sobre temas de interés nacional como lo es el plebiscito. En nuestro país, a lo largo y ancho del territorio, las dinámicas del conflicto han afectado a todas las comunidades, con especial destrucción de lazos sociales, el respeto por el otro. ¿Cómo comprender el pasado para construir un mejor futuro? Una ola de violencia que data más de 200 años con la llegada de los españoles, lógicamente, y con el proceso de independencia. Pero hay unas estadísticas marcadas desde los años 1948 que arrojan unos resultados muy nefastos para Colombia y lógicamente para la comunidad internacional. El hecho de que se hayan registrado alrededor de 8 millones de víctimas, 6.500.000 desplazados, aparte de eso 5.000 mujeres afectadas por violencia sexual. Otro dato más, como es el caso de las minas antipersonas, que se registran alrededor de casi 3.000 minas antipersonas con afectación tanto a la población civil como caso curioso a los soldados y lógicamente hasta la propia guerrilla que ha sido víctima de esto. A eso creo que hay que considerar de que la población campesina y la población rural y la población de la parte urbana ha sido afectada de esta ola de violencia que no le hace bien a los colombianos y que hay que pensar en un proceso de reconciliación, de convivencia, que permita un mayor desarrollo y que permita, digamos, una nueva etapa de paz en este país. Los acuerdos de paz están condensados en un documento de 297 páginas. ¿Cómo hacerlo asequible a la ciudadanía cuando se habla de una reforma rural integral? Bueno, lógicamente lo que se trata es de ser estudioso de ese documento, pues, y orientar a los colombianos, y eso es lo que estamos haciendo, una pedagogía sobre el acuerdo establecido, firmado entre la FARC y lógicamente el gobierno, para que los colombianos sepan decidir el día 2 de octubre. La reforma rural integrada lo que busca como propósito es establecer un mejor bienestar en la población que está asentada en las zonas veredales o zonas de conflicto. De tal manera de que lo que se pretende es que haya un campesinado con asistencia técnica, que tenga acceso a la educación, que posibilite unas mejores condiciones en los servicios públicos. De igual manera, pues, que se le dé tierra precisamente para efectos de que cumpla su función social. La tierra debe cumplir la función social. Hay muchas tierras que no son formalizadas, que no están legalizadas. De eso se trata. De igual manera, pues, se trata de utilizar los terrenos baldíos y establecer expropiación, pero una expropiación que debe ser, digamos, acordada con el gobierno en los términos de establecerle condiciones favorables e indemnizar lógicamente a los propietarios de esos terrenos, de tal manera de que esas 3 millones de hectáreas que están destinadas precisamente para fomentar el agro y para que esa producción tanto agrícola como ganadera termine extendiéndose a todos los mercados nacionales, porque hoy en día pasamos de ser un país exportador para ser un país importador. Creo que esas 3 millones de hectáreas pues deben estar destinadas para eso. Del 100 el plebiscito, que las 3 millones de hectáreas están orientadas a la insurgencia. ¿Cómo plantea eso? Bueno, yo creo que en la interpretación de los acuerdos hay unos mitos y unas mentiras. Y lo que está definido es que 1.500.000 hectáreas serán destinadas no para la insurgencia, sino para los campesinos que hacen parte de esos 7 departamentos afectados. Y el resto de hectáreas, o sea, el 1.500.000 de hectáreas, van orientadas de manera transversal para todas las partes del país, para todas las regiones del país, que adolecen precisamente de condiciones donde el campesinado debe cultivar y debe sembrar la tierra con el propósito de que no haya
digamos, la posibilidad de que la gente pues opte por otro tipo de cultivos que le hacen bien a la comunidad y bien a la imagen internacional de Colombia. El número de víctimas en Colombia no es fácil de cuantificar. Ante esto, ¿qué plantean los acuerdos de paz? Las víctimas en Colombia son no cuantificables, porque la población colombiana es víctima de este proceso de violencia que no descansamos en repetir, que históricamente ha tenido el país. Pero creo que lo importante dentro de este tema, que es un tema muy álgido, un tema que tiene inclusive controversia tanto jurídica como social, y tiene muchas interpretaciones, es que hay 4 elementos importantes que tienen que ver con el perdón, que tienen que darle a las víctimas por parte tanto del establecimiento gubernamental como por parte de las Fuerzas Armadas o de otros agentes externos que también la hayan propiciado. Lo otro tiene que ver con la verdad, la justicia y la no repetición. O sea, lo que se aspira es que no se vuelva a caer en actos, digamos, deshumanizados en torno a las situaciones que se han dado en el país producto de la violencia. Podemos decir cosas que creo que importantes. Aquí existe la figura de víctimas y victimarios. Víctimas, lógicamente, la población civil y los que hacen parte del conflicto, pero también los victimarios que dependen también de la familia y de los insurgentes, de las fuerzas militares, y las víctimas también de la misma producción nacional que también ha sido blanco y escenario de acarrear grandes problemas al país. De tal manera que creo que lo que pretendemos en este punto es que verdaderamente haya justicia. La justicia debe ser aplicada. No podemos tener miedo al hecho de que a los empresarios, a las Fuerzas Armadas y a la misma insurgencia, lógicamente tengan que revelar cuáles fueron los comportamientos que los obligan ellos a decir que han cometido actos completamente que violan, que han atentado y han ocasionado estragos y malestares al país. Creo que de eso se trata de ser equitativo en ese manejo. Para eso hay organismos internacionales que serán veedores a través de la ONU. Hay garantes, países como Noruega, lógicamente países colaboradores como el caso de Cuba y Venezuela. Creo que es importante de que hay unas personalidades también que ahorita mismo serían garantes también como para verificar que este tipo de situación y de hacer justicia en torno al problema de las víctimas, pues verdaderamente se cumpla en los términos jurídicos, de acuerdo a lo que plantea la Corte Internacional y de acuerdo a lo que plantea la Constitución colombiana. En ningún momento dado se va a sustituir la Constitución colombiana, solo que hay es que buscar una adecuación, digamos, dentro de lo que plantea la Corte Internacional, lógicamente con la Constitución nuestra, ¿cierto? Interpretando, pero no desbordando sobre este tipo de situación. Usted está hablando de víctimas y victimarios. ¿Cómo explica que las fuerzas militares y los empresarios pasarían a ser victimarios? Bueno, lo que sucede es que la ley no va a ser una excepcionalidad, lógicamente porque los actores han sido muchos. Actores que han constituido, han llevado a establecer víctimas, ha sido la insurgencia, lógicamente han sido las fuerzas militares del país, pero también hay unos terceros como los empresarios, de tal manera que ante los organismos internacionales y ante las leyes nuestras, pues serán ellos los encargados de decir por qué se cometió un presunto delito en torno a su actuación en determinados casos. Creo que de eso se trata de ser equitativo, no se trata de juzgar a quienes hayan sido de otra manera pues condenados o calificados como actores sin hacer la justicia y acogerse, digamos, a la normatividad con todos los previos pasos que se debe dar para la constitución de un delito. De eso se trata. Se trata precisamente de establecer garantías tanto para las Fuerzas Armadas, para la misma insurgencia y para los empresarios que de una u otra manera también son actores aquí de haberse constituido en victimarios, y hoy en día hay muchas víctimas en este país. Creo que de eso es lo que se trata, de buscar la forma de garantizar dentro de la normatividad y dentro de los preceptos constitucionales, atendiendo también a los elementos que plantea la Corte Internacional. El tema de las drogas es un asunto con connotaciones nacionales e internacionales. ¿Qué plantean los acuerdos sobre esto? Lo que se plantea lógicamente es el hecho de darle asistencia técnica a los campesinos que lógicamente tienen cultivos en el campo,
Aparte de eso, pues lo que se plantea es una política de salud pública en torno al problema de las drogas y lógicamente hacer de esos territorios que están allí utilizados para el cultivo de drogas, utilizarlo precisamente con cultivos lógicamente que posibiliten una seguridad alimentaria tanto a la población de esas regiones al igualmente como a nuestra población. De eso se trata, hacer del problema de la droga una política de salud pública y aparte de eso pues utilizar esos terrenos para efectos de ponerlos al alcance de la producción ganadera, de la producción agrícola y tratar de buscar la manera de tecnificar toda la tierra para que la tierra esté en condiciones pues aptas para un buen desempeño y una buena. En los medios políticos de los defensores del no se plantea que la FARC no va a permitir la sustitución de cultivo del territorio destinados a las plantaciones. Bueno, creo que en este caso lo que se debe imponer es la Constitución Nacional y digamos la voluntad del gobierno y la decisión gubernamental. Aquí lo que se ha dicho es que inicialmente se va a proceder a tratar de desterrar los cultivos de coca a través de algo artesanal, o sea, de forma manual. Posteriormente, pues, si no se accede por parte de la organización, el Estado tendrá todas las herramientas posibles a través de medios técnicos, ¿cierto?, de tratar de desterrar a través de algún tipo de procedimiento tecnológico que posibilite el destierro de ese cultivo. Aquí debe quedar claro, aquí no se va a sustituir la voluntad del gobierno. Aquí lo que debe estar a la voluntad, digamos, del gobierno. Aquí lo que va a estar en juego es la aplicación de todo punto de la Constitución. Y la misma Constitución prevé acuerdos, prevé concertación, prevé diálogo, y de eso es lo que se trata, de que las voluntades del gobierno. Aquí lo que debe estar a la voluntad, digamos, del gobierno. Aquí lo que va a estar en juego es la aplicación de todo punto de la Constitución. Y la misma Constitución prevé acuerdos, prevé concertación, prevé diálogo, y de eso es lo que se trata, de que las voluntades políticas, tanto la insurgencia como el Estado, opten lógicamente por ponerse de acuerdo en torno al procedimiento correcto para que se favorezca la nación. La política es el acto de gobernar. ¿Cómo debe actuar el gobierno y la FARC para garantizar la participación política y la apertura democrática en el país? FARC es una organización insurgente que siempre pues, ha estado haciendo política en el país y esto no es secreto. Lo que sucede es que se ha convertido pues, en una organización irregular y hoy en día aspira lógicamente a tomar parte del escenario de la política a nivel nacional. Creo que los acuerdos son muy claros, de tal manera que le garantizan pues, de que esta organización se exprese a través de algunos medios de comunicación que se van a crear y medios nacionales, porque es que cuando se lleva a la civilidad política pues se cuenta con todas las garantías. Eso debe quedar claro y este no es un problema de ser proclive a la organización, es entender que los acuerdos son equitativos de entre las partes, o sea, no se puede acordar entre desiguales, sino entre iguales. Por lo tanto, pues lo que se aspira con estos acuerdos políticos es que haya garantía de la supervivencia de sus miembros, como al igual que se acabe con la ola de asesinatos que se han venido expresando con los defensores de los derechos humanos, el hecho de golpear a los movimientos sociales, a las organizaciones políticas, que la oposición y todos los sectores democráticos en este país tengan derecho a expresarse. Eso es lo que se pretende, digamos, aspirar, pero para ello tenemos que civilizar el accionar político. Creo que en un país donde se expresan todos los sectores, todas las corrientes de pensamiento, eso ayuda lógicamente a fortalecer más a la democracia y por ende ayuda lógicamente a que los colombianos entendamos que la democracia no es uniformarnos, no es establecer el pensamiento único, es aceptar de que podemos estar en acuerdo y en desacuerdo de acuerdo a las temáticas, porque hay un concurso de intereses alrededor de cualquier tema nacional, hacer de los temas nacionales donde todos los sectores se expresen. Esto conlleva lógicamente a ponernos en otro referente internacional y nacional, donde en Colombia verdaderamente pues aspira a respirar democracia a partir de estos acuerdos. Hemos dicho de que los acuerdos no son la paz, es un abreboca que posibilita de que otros sectores como el ELN y otras organizaciones, inclusive organizaciones que están dentro del mismo narcotráfico, pero que son un poco débiles, con los cuales se podía hablar, y digamos las mismas bandas criminales, pues creo que el gobierno tiene que hacer un llamado en los términos serios
y acabar lógicamente con estas bandas criminales que le han hecho mucho daño al país. De tal manera que aquí no estamos aspirando a que haya una garantía para la organización. Mire, situaciones como la de Kenia, como la de Ruanda, como la de Irlanda, de igual manera como en Guatemala, y por qué no expresar lo del Salvador y lo de Nicaragua. Allí se le han hecho concesiones, lógicamente, a la insurgencia, y las concesiones que se le han hecho en torno a la participación en los escenarios de la política, como en el Congreso o la Diputación, han oscilado del 20 al 30%, mientras que a la organización FARA apenas se le está concediendo un 0.7% en la participación que tuviera en el Congreso, de tal manera que no nos asustemos. No le tengamos miedo al miedo. Aquí lo que se trata es, lógicamente, que los nuevos partidos y los partidos actuales traten de tener una competencia sana, digamos, en los términos que sea la población colombiana a la que se favorezca, y lógicamente acabar con el clientelismo y acabar con la corrupción, que es uno de los daños que lógicamente ha perjudicado al país. Parece ser que los acuerdos de la paz, en el tema de la participación política, el Estado le da muchas garantías a la FARC, y lo que se pretende es imponer la política del castrochavismo. No, yo creo que eso es como que para hacer un poco de humor político. Yo recuerdo de que había un rey que le presentaron dos chivos, dos becerros, y le dijeron que con cuál se quedaba. Y él dijo, yo me quedo con este y el otro hagan lo que consideren conveniente. Entonces de ahí nació el chivo expiatorio. Entonces Hitler buscó a los judíos como chivo expiatorio. El gobierno de los 8 años también buscó como chivo expiatorio, digamos, a los sectores de oposición y al terrorismo. De igual manera, pues ahora pues quienes están con él no tienen que buscar a otro chivo expiatorio. Y se trata precisamente de hablar del castrochavismo. Cuba es Cuba, Venezuela es Venezuela, son contextos completamente diferentes. Nosotros tenemos una constitución, los colombianos definimos en democracia, y aquí no está la política del castrochavismo. Aquí lo que debe estar es la política colombiana que verdaderamente supere los factores que han desestabilizado, y lógicamente que haya mejores condiciones en todos los campos y sectores socioeconómicos que la población está anhelada para cambiar y respirar paz. Hablar de política de género ha dividido a los colombianos. ¿Qué elementos son materia de acuerdo sobre este tema? Bueno, la política de género y paz pues es un tema bastante importante. Lo primero que tenemos que empezar a definir es que la Constitución colombiana prevé y además establece, ¿no?, de que a nadie se le puede discriminar por sexo, raza o religión. De tal manera de que aquí lo que se trata es de darle participación a todas las comunidades y por qué no expresarlo de manera pública, porque la comunidad LGTBI debe tener una participación en todos los escenarios del país, porque el hecho de ser un poquito diferenciar no posibilita de que se cambie la esencia de la Constitución. Aquí se han hecho algunas campañas donde se ha tratado de desvirtuar verdaderamente, pues creo que hablar de política de género es tratar de reivindicar a la mujer en el marco de que las mujeres campesinas de esas zonas, por ejemplo, no sean vetadas ni marginadas y tengan la posibilidad de estudiar, lógicamente, y definir cada una de las disciplinas donde ellos se podían capacitar. De igual manera, pues tratar de que la mujer participe en la vida económica del país, en la vida política, que se tenga una autonomía económica en el manejo de sus actividades de producción. Lo que trata es de reivindicar y contribuir a que la mujer verdaderamente ocupe su escenario histórico, porque para nadie es un secreto que en la concepción histórica primero fueron las mujeres las que mandaron cuando el matriarcado. Y hay muchas mujeres de ciencia, muchas mujeres en el medio político. ¿Y por qué no pensar un día cualquiera de que Colombia tenga una mujer presidente? Es una manera, digamos, lógicamente, no de dignificar a la mujer. La mujer no tiene ninguna diferenciación en el marco de la forma de conceptualizar, de pensar y de sentir a la nación. Por lo tanto, creemos nosotros que esto no debe, digamos, dividir. A la mujer hay que reivindicarla en términos generales, y a las comunidades que de una u otra manera tienen algunas diferenciaciones, que apenas es elemental como una acción natural o una acción sociológica, pues se les respete y verdaderamente empiecen también a actuar en nivel de igualdad, al igual que otro tipo de género. Pero en este caso, ¿no se llevaría a desestabilizar una célula como es la familia? Bueno, sobre esto se ha
han establecido, como lo decía al inicio, unas mentiras y unos mitos, porque pues nadie es diferente cuando nace. Cuando se nace no se nace varón ni se nace mujer, es solamente el desarrollo, lógicamente, psicosocial, psicocultural, el que puede conllevar a que la gente defina su sexo. Lo que sucede es que los partidarios del no han tomado esto como un elemento de batalla para tratar de confundir a la población, diciéndole que no, que el Estado colombiano y el gobierno actual lo que pretende lógicamente es tratar de acabar con la familia, acabar con la credibilidad y acabar con unos elementos culturales o religiosos en la población, cuando los científicos y los grandes psicólogos y psiquiatras y personas especializadas dicen que eso no tiene que... La escuela no entra a definir el problema de la condición de ser varón o de ser hembra. Aquí lo que trata es que en la política de género reivindiquemos a la mujer y reivindiquemos también a los otros sectores que de una u otra manera pues mantienen una diferenciación en cuanto a sus manifestaciones, pero que en el fondo son colombianos, son ciudadanos y que verdaderamente se necesitan en estos procesos de pacificación del país. Parece ser que en la pregunta del sí y el no está sesgada, que inclina a los votantes del sí a decir sí a la paz, sí al plebiscito. ¿Qué piensa usted sobre eso? La verdad es que la Corte Constitucional avaló la elaboración de la pregunta, pues en la cual el presidente de la República está facultado. Sencillo, si usted sale de su casa o de cualquier otro lugar con la decisión de votar el día 2 de octubre por el plebiscito, usted lleva una decisión y una voluntad política a conciencia, donde usted puede decir sí o no. Aquí la parte semántica o la estructura de la pregunta, lógicamente no va a determinar la respuesta de los votantes, porque creo que lo que debe prevalecer es el contenido de los acuerdos en los términos si favorecen o no a Colombia. Creo que de eso es lo que se trata. Pues hay una pregunta, pero antes de eso debemos recomendar que la gente debe informarse, debe intercambiar, debe documentarse con mucha profundidad y producto de discusiones sanas, pues, con los grupos, en la academia, en el trabajo, en la casa, en los espacios laborales, en los círculos sociales, en los lugares recreativos, y tratar de que este sea el menú de aquí al día 2 de octubre y la gente vote a conciencia. Creo que de eso es lo que se trata. Pero cuénteme y cuéntele a los colombianos que no se ha dicho una cosa. A la FARC, cuando se reinserte, van a recibir una serie de estímulos. ¿Qué sabe acerca de eso? Bueno, sobre esto pues dicen que calumniar que algo queda. Sí es cierto de que a la FARC, a los insurgentes de la FARC, una vez que se reinserte le van a reconocer un salario mínimo. Eso no es extraño, porque cuando los paramilitares entraron en el proceso de reinserción, si estuviéramos haciendo la conversión a esta hora, pues estaríamos calculando que ellos recibieron más de 1.100.000 pesos de estímulo. Creo que el solo hecho de reinsertarse establece una demanda desde el punto de vista de la supervivencia, y eso no es eterno. Eso se hace lógicamente mientras que ellos entran en el proceso de producción y entran en el proceso laboral que le permite a ellos tener ya su estabilidad económica y organizarse. Creo que eso es apenas normal, y eso se ha hecho en muchos países del mundo, de tal manera de que es apenas normal de que eso se establezca. Creo que lo que hay que mirar es que el dinero aquí no es lo que va a efectivizar, ni es lo que va a, digamos, a calificar el proceso. A mí me parece que primero las víctimas, segundo la nación, tercero la paz para todos los colombianos. De haber transitado por los puntos principales de los acuerdos, ¿qué recomendaciones les hace a los colombianos? Bueno, primero de que haya civilidad política. Esto no debe enemistar las relaciones. No debemos enemistarnos por unas diferencias políticas, porque ya históricamente lo hemos estado y es lo que nos ha mantenido en esa posición. Creemos que aquí lo que se trata es de tener madurez y lógicamente votar, repito, a conciencia e invitar indistintamente de la condición de que la gente esté con el sí o el no, a que la gente acuda masivamente a las urnas. Creo que ese es el espacio que tenemos, y allí la conciencia de los ciudadanos es la que determina en términos generales si comparte o no comparte los acuerdos. Así que el llamado es un llamado a la fraternidad, a la convivencia, a superar las diferencias, ¿cierto? A demostrar que Colombia está respirando y que el plebiscito de 2 de octubre es un abreboca, lógicamente, para crear más espacios de diálogo con las otras organizaciones. De igual manera, pues, pensar en otro tipo de acción popular que verdaderamente pues, vaya más allá de estos acuerdos y que
Colombia vote en paz y que Colombia lógicamente sepa definir por las nuevas generaciones, no por nosotros, por las nuevas generaciones, además por darnos un clima de tranquilidad que es lo que verdaderamente nos hace ser más espirituales y nos hace ser más colombianos.